Por lo tanto, ahora el creyente, no por sus obras, no por sus propios méritos, no por su propia santidad, no por su propia justicia, no por lo que hace, no por su desenvolvimiento, sino por medio de la persona de Cristo y su obra a nuestro favor, ahora Dios nos recibe. Y estamos unidos a Él. Quiere decir, lo que Él es y lo que Él ha hecho es lo que Dios entonces considera a nuestro favor. Si tú crees que a través de cualquier acción que tú hagas puedes lograr el beneficio de la salvación de Dios, está muy mal, porque nunca vas a poder alcanzarlo. Esa justicia es imputada a nosotros por la gracia de Dios, por medio de la fe. Quiero hacer énfasis otra vez en esas dos palabritas, pero Dios. Tiene todo lo que está diciendo de nuestras incapacidades, pero cómo empieza a captar nuestra atención, pero Dios. Bienvenidos a su programa centrado en el Evangelio, donde un grupo de pastores y de maestros de la Iglesia Bautista de Miami nos damos cita para conversar y para continuar el diálogo acerca de la gracia del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más estamos aquí hoy y estamos acabados de haber celebrado otro aniversario de la Reforma Protestante. Y siempre ha sido, ¿verdad?, una tradición en nuestra iglesia conmemorarla, celebrarla y hacer algún evento que pueda tener acotación y que nos pueda recordar este momento tan importante en la historia, ¿verdad?, de la iglesia, del pensamiento cristiano. Esta noche lo que queremos hacer es poder traer los pasajes que cada uno de nosotros, precisamente el equipo de Centrado en el Evangelio, presentó esa noche. Y lo que hicimos fue algo muy sencillo, muy breve, pero que también puede ser algo muy expansivo y en lo cual podemos profundizar un poco más. Y es lo que queremos hacer en los próximos 2 programas. Vamos a tocar cada uno de los pasajes que los integrantes de este equipo presentaron aquella noche, celebrando el Evangelio de la Reforma Protestante que fue rescatado, ¿verdad?, en ese momento. Sabemos, por supuesto, que ya habían precursores antes de aquel momento con Lutero y que se venía gestando ya, ¿verdad?, madurando esta necesidad de reforma. Y lo que hicimos fue escoger un pasaje cada uno de nosotros que tuviera que ver con el Evangelio y presentarlos brevemente aquella noche por 5 minutos cada uno de nosotros. Entonces vamos hoy a tomar turnos cada uno de nosotros a recordar, leer, releer esos pasajes y vamos a discutir y hablar y conversar acerca de estos pasajes. Queremos entonces poder compartir el pasaje que escogimos, por qué lo escogimos, cuáles son algunas de las cosas relevantes, importantes a destacar en ese pasaje y después nosotros podemos contribuir, ¿verdad?, a ese pasaje y a la presentación que cada uno de nosotros trajo aquella noche. Así que sin más, vamos entonces a comenzar. Le tocó la suerte, echamos suerte, ¿verdad? Y le tocó a Ruslan para comenzar. Así que Ruslan, si nos dices cuál fue tu pasaje, lo lees y comenzamos entonces a conversar, ¿verdad?, al respecto. Adelante, mi hermano. Sí, buenas noches. El pasaje que hemos escogido es a Efesios capítulo 2, versículos de 4 al 5. Y el apóstol Pablo dice así en el versículo 4 de Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué escogí este pasaje? Porque la reforma es un tema para nosotros bien candente, podríamos decir. La reforma, muchas personas que son reformados ciertamente celebran la reforma junto con nosotros y otros también cristianos que no lo conocen, pero que son cristianos después de la reforma y que están separados de la Iglesia Católica en ese sentido, no saben lo que nosotros celebramos. No saben lo que nosotros celebramos, que es principalmente la justificación por la fe. No saben que lo que celebramos es el Evangelio de la gracia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio que solamente se recibe por gracia, por medio de la fe. Y el apóstol Pablo en este pasaje nos dice
y nos recuerda esto, que Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos, Él nos dio vida. A principio del capítulo, el apóstol Pablo nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, para nosotros poder entender el evangelio de la gloriosa gracia de Dios y este evangelio que se recibe por la sola fe, nosotros tenemos que entender primeramente de que el ser humano caído en Adán está muerto en sus delitos y pecados. Tenemos que nosotros comprender que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos para salvarnos, que nosotros delante de Dios estamos condenados, que delante de Dios nosotros merecemos castigo, infierno, condenación. Y el apóstol Pablo nos recuerda no que el ser humano caído en Adán está enfermito y que este ser humano con una medicina ahí, qué sé yo, el ser humano se puede mejorar y el ser humano puede llegar al cielo colaborando con Dios. No, el apóstol Pablo comienza este capítulo diciendo que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos, un muerto no puede hacer nada por sí mismo y que es Dios quien nos ha dado vida por medio de Cristo. Es Dios quien nos ha regalado esta vida. Es Dios quien nos ha traído a su cielo por medio de nuestro Señor Jesucristo y es Él quien nos ha dado vida, uniéndonos, por supuesto, a la vida de Cristo. Como dice el apóstol Pablo, pero Dios que es rico en misericordia. Podemos ver aquí cómo el apóstol Pablo expresa de una manera majestuosa cómo Dios es rico en esta misericordia. ¿Qué cosa es la misericordia? Aquello que Dios te da que tú no te mereces, aquello que Dios te da que tú no te mereces. Y dice que esto es por gracia. Dios te está dando algo que tú no te mereces. Dios te está regalando el cielo que tú no te lo mereces. ¿Y cómo te lo regala? Por medio de la persona de Cristo. Dice que estando nosotros muertos en delitos y pecados, que Él nos ha dado vida. Por lo tanto, ahora el creyente, no por sus obras, no por sus propios méritos, no por su propia santidad, no por su propia justicia, no por lo que hace, no por su desenvolvimiento, sino por medio de la persona de Cristo y su obra a nuestro favor, ahora Dios nos recibe. Por lo tanto, Dios nos recibe ahora en la persona de Cristo. Estamos unidos a su muerte y también estamos unidos a su resurrección. Lo que significa es que nosotros hemos recibido de parte de Dios la justicia perfecta de Cristo y hemos recibido la santidad perfecta de Cristo. Y la vida que Cristo vivió, Dios nos las ha imputado a nosotros. Y la muerte que Cristo murió, el Señor también nos las ha imputado a nosotros y nos ha contado esa muerte como para nosotros. Cuando Dios castigó a Cristo en la cruz, nosotros también estábamos ahí por la fe. Y cuando Cristo fue sepultado y Cristo fue levantado de los muertos, nosotros nos levantamos también en Él. El apóstol Pablo más adelante dice que nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, que nosotros espiritualmente estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús y con Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros estamos delante de Dios, parados delante de Dios en la persona de Cristo, santos, limpios y sin mancha. Es decir, que no le debemos nada a Dios, absolutamente nada a su justicia, porque ha quedado satisfecha en la cruz y todo esto el Señor nos lo ha regalado por gracia, un favor que nosotros no merecemos, un favor que no es provocado y lo ha hecho por medio de la fe. La fe es este instrumento por el cual el Señor nos regala su reino. La fe es esta mano vacía que recibe este reino que Dios nos ha traído en la persona de Cristo y nosotros ahora estamos parados delante de Dios santo, justo y sin mancha. Y esto ha sido por su gran misericordia, por el gran amor con que nos amó el Señor. Amén. Gracias por compartir, mi hermano. Bueno, vamos a interactuar un poquito ahí con este pasaje y quizás con algunas de las ideas que Ruslan ha compartido. ¿Qué les parece estos dos versículos? ¿Qué les llama la atención allí con respecto al Evangelio? Bueno, todo junto a la vez, no. Bueno, ¿Qué ven allí, hermano? Me llamó mucho la atención algo que dijo Ruslan, que nosotros no le debemos nada a la justicia de Dios. Esto para algunas personas suena un poco chocante, ¿no? Leyendo el versículo que él leyó, por gracia soy salvo. Cuando pensamos en esa frase que él dijo, ¿no? No le debemos nada a la justicia de Dios porque ya Cristo pagó toda esa deuda que nosotros teníamos delante de Dios,
La perfección era exigida por Dios, la obediencia perfecta era exigida por Dios, y Cristo vivió esa vida que nosotros no podíamos vivir. Esa justicia es imputada a nosotros por la gracia de Dios, por medio de la fe. Nosotros estamos en una posición delante de Dios como si fuera Cristo mismo. Pero la carne siempre va a querer traer algo como que todavía hay una deuda que pagar. Y vamos a querer trabajar en eso, vamos a olvidarnos que es un regalo solamente de gracia, que la salvación es por gracia, y vamos a querer obrar, ¿no? Esa es la inclinación natural de la carne, pero la salvación es solo por gracia, mediante la fe, y no es por obra. No, ya todo está concluido. Cuando Jesucristo dijo terminado está, concluido está, la justicia de Dios fue satisfecha, la ira de Dios fue satisfecha en la cruz. Por gracia tenemos eso. Definitivamente, ahí está la expresión, ¿verdad? En el versículo 4, por gracia soy salvo. Está esa expresión ahí contenida. Y en cuanto a todo eso que hemos dicho, está también el hecho de que dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Esas dos ideas en cuanto a esto que estaba señalando Luisito, de que no le debemos nada a la justicia de Dios. ¿Cómo vemos eso en este pasaje, en estos dos versículos? Bueno, particularmente nos dice que nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir juntamente con Cristo? Que, como señaló Ruslan, ¿verdad? Estamos unidos a Él. Pero estamos unidos a Él no simplemente para emularlo, no estamos unidos a Él simplemente para imitarlo, no estamos unidos a Él simplemente para ser inspirados por Él, aunque todas estas cosas jugar, ¿verdad? Y una función en nuestras vidas, le imitamos, le emulamos, somos inspirados por Él, pero en lo que tiene que ver aquí con el Evangelio, es que estamos unidos, como señalara Ruslan, a su muerte y a su resurrección. Está implícito en esa unión. No está en este pasaje en particular, y me gustaría ciertamente desglosar estos pasajes, pero tenemos aquí explícitamente que estamos unidos a Jesús. Nos dio vida, estábamos muertos, no teníamos vida, y estamos unidos a Él. Quiere decir, lo que Él es y lo que Él ha hecho es lo que Dios entonces considera a nuestro favor. Adelante, Wilfred, ¿qué crees de eso? Sí, perfectamente. Y estando conociendo la naturaleza caída del hombre, y que el hombre no tiene ningún tipo, ninguna manera, ninguna opción para cumplir la justicia santa de Dios, a la cual Él demanda y seguirá demandando, porque los estándares de la justicia de Dios expresados en su ley no han disminuido. Y el hombre no está capacitado por su estado de muerte. Leyendo un poco el verso 2.1, y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y tal como decía, el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. El ser humano no tiene la capacidad para tener vida en sí mismo. Por tanto, nosotros necesitamos a alguien. Nosotros necesitamos a alguien que nos dé esa vida. Y esa vida se obtiene solamente por medio de la obediencia a la ley de Dios. Y vino el único que podía hacerlo. Vino por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Vino a cumplir perfectamente la justicia de Dios. Y así como dice Ruslan, ahora, al estar nosotros unidos con Cristo, la justicia perfecta de la obediencia de Cristo se nos ha regalado por gracia. Se nos ha imputado, como dice nuestro hermano. Y aún más la santidad de Cristo se nos ha sido imputada. Y muchos hermanos a veces se extravían un poco al hablar de que sin santidad nadie verá a Dios. Evidentemente. Pero no es tu santidad progresiva, nuestro crecimiento en el Señor, que es necesario en la vida de un cristiano. Es necesario que nosotros crezcamos en santidad, nosotros crezcamos, pero la santidad que nos permite llegar a la presencia de Dios es esa santidad que se nos ha sido imputada por medio de la fe sola, sin obras, solo la fe. O sea que si en algún momento yo pretendo, por mis propios esfuerzos, a través de, como algunos enseñan, a la oración que es necesaria, la obediencia que es necesaria, si tú crees que a través de cualquier acción que tú hagas puedes lograr el beneficio de la salvación de Dios,
está muy mal porque nunca vas a poder alcanzarlo. Correcto. Porque el único, si no, no necesitas a Cristo. Amén. Claro. Si fuera de esa manera, no necesitamos al Señor. Y así, Claro. aquí y ahí el punto que más me admira, que nuestro hermano Rulán lo puntualizó muy bien, pero Dios, que es rico en misericordia. Hermano, a veces desviamos la atención a otras cosas y no nos centramos en la gran misericordia de Dios. Dios que es rico en misericordia por su amor, o sea, siendo aún pecadores, siendo aún destituidos de la gloria de Dios, Dios expresa su amor a través de su Hijo a venir a rescatarnos, a rescatar a un pueblo por la fe en la persona y la obra de Cristo. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su amor, gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos. Como el verso que leí, aún estando muertos, hermano, para ti, para el que nos está escuchando, si aún no has conocido la justicia de Dios, o sea, la doctrina de la justicia de Dios, yo te quiero decir hoy a ti, hermano, que nos escucha, no es necesario el obrar, el mantenerse obrando con el propósito, con la idea de alcanzar vida eterna en Cristo Jesús. Solo eso es muy importante. Eso es muy importante porque esa expresión que utilizaste, Wilfred, que con el propósito, ¿verdad? Sí, exacto. Porque de ninguna manera, ¿verdad? Nosotros minimizamos el rol y el lugar de las obras, de la santidad, no, de ninguna de manera. la justicia. Y lo vemos en realidad en que en este versículo después abajo lo pone correctamente con la expresión que tú has utilizado. Es decir, con el propósito de encontrar vida delante de Dios, no puede ser por nuestra santidad, No puede por ser. nuestra justicia, por nada, porque dice que nos dio vida cuando estábamos muertos. Cuando no teníamos nada. Cuando no podíamos. Exacto, versículo, cuando no podíamos, estábamos incapacitados porque estábamos muertos, espiritualmente hablando. A veces las personas se confunden aquí cuando hablamos de la incapacidad radical del hombre o inclusive de la depravación total o radical del hombre. No quiere decir que estemos muertos en el sentido de que no estemos haciendo y tengamos mociones espirituales. El ser humano es incurablemente espiritual, religioso, y siempre está haciendo algo espiritual que tiene que ver con adoración y tiene que ver con religión, pero sin Cristo todo es idolatría. Y número dos, tampoco queremos... Ajá. No, quería hacerte un puntico ahí. Y todas esas religiones sin Cristo lo que llevan es a través de mis esfuerzos, a través de obra, a través de mis acciones, buscar a Dios. Todas las religiones del mundo lo que plantean es eso. Sin embargo, el Evangelio te dice no. Esta locura del Evangelio que te dice no, es sin obra, es sin nada. Solo la fe en la persona y la obra de Cristo te lleva a la salvación. Yo me estaba acordando porque estábamos muy... Ajá. Adelante, pastor. Me estaba acordando de Martín Lutero y cómo él lo expresaba, pero ante eso quiero hacer énfasis otra vez en esas dos palabritas. Pero Dios. Fíjate todo lo que está diciendo de nuestras incapacidades, pero cómo empieza a captar nuestra atención, pero Dios. ¿No? Ustedes no pueden, solamente yo puedo. Y me estaba acordando de Martín Lutero que decía que la vida del ser humano era como un hombre borracho montado en un burro. Que se iba cayendo para un lado pensando que no podía, yo no puedo, Dios, yo no puedo, y se enderezaba y se iba cayendo para el otro lado diciendo, mira lo que puedo hacer, mira lo que estoy haciendo, Dios, tú estás viendo lo que estoy haciendo, estás agradecido a lo que yo hago. Y ahí nos pasamos la vida tambaleando de un lado a otro, borracho, en nuestras propias capacidades, ¿no? Esa expresión de pero Dios, y mucho está contenido ahí. En otras palabras, ahí se derrumba por una parte el pelagianismo, que fue un movimiento, ¿verdad? Una discusión entre Agustín y Pelagio, donde Pelagio pensaba que el hombre podía, que la gracia de Dios es que Dios le había dado al hombre la ley y después el ejemplo de Cristo a seguir y los mandamientos del Señor, y la gracia de Dios es que uno tiene esa revelación y esa verdad de Dios ahora a seguir, a emplearse en ella. Y Pelagio decía, ya sabemos lo que tenemos que hacer, lo único que tenemos que hacer es emplearnos en ella. So, ¿cómo se emplea un muerto espiritualmente en estas cosas? Es alguien
que no tiene vida espiritual, alguien que no puede delante de Dios y debajo de su ley agradar a Dios porque constantemente es un pecador y se está cayendo, como decía el pastor Oscar del Burro. El pelagianismo por ahí es descartado. Y después toda fuente, semipelagianismo hasta el arminianismo, que después es desde aquellos que dicen que Dios, bueno, primero uno tiene que hacer una parte y Dios hace el resto, el semipelagianismo, o que Dios provee el impulso original y entonces uno responde a ese impulso de su propia voluntad y de su cooperación, como es el caso del arminianismo. Lo que dice este pasaje es que estábamos muertos. Muertos. Y estando muertos, Dios nos dio vida. Exacto. El sujeto, Amén. el activo, nos ha dado vida y esta vida es junto a la persona y a la obra de Cristo, como señalaba Wilfredo, somos unidos a ella a través de la fe sola. ¿Alguien quería decir algo? ¿Querías decir algo, Luis? Sí. Muchas veces nosotros, las personas piensan, ok, somos salvos por la gracia, tú sabes, somos justificados ya en ese empuje, como tú dices, inicial, pero ahora en la santificación también forma parte mi parte, tú sabes, en esa ecuación de salvación. La justificación, gracia, pero en la santificación, aquí voy yo a poner mi obra. ¿Ok? Y tengo que imitar a Cristo, ser como Cristo. Porque si no soy como Cristo, no imito a Cristo, no puedo decir que yo soy una persona salvo, ¿no? Pero no soy, y inclusive muchas personas existen esta idea, tienes que vivir el Evangelio. Pero nosotros no podemos vivir el Evangelio, porque el Evangelio se trata de lo que Cristo hizo a favor del pecador. Tú no puedes vivir eso, aunque no puedes vivir sin eso, ¿no? Por decir así. Porque el Evangelio es ciertamente. lo que nos da vida. Pero no se trata de imitar a Cristo, porque el Evangelio es lo que Él hizo y lo que Él es, simplemente. Claro, ciertamente. Vamos a dedicar un programa más adelante a la santificación, ¿verdad? Vamos a dedicar un par de programas simplemente a ese tema. Porque lo que queremos decir al respecto, ya que hemos tocado el tema y, ¿verdad? Por las confusiones que existen, etcétera, es que la santificación, el imitar a Cristo, el llamado a ser santo, el llamado a obedecerle, el llamado a consagrar nuestras vidas son llamados bíblicos y son exhortaciones de la palabra de Dios a nuestra vida, pero es consecuencia y efecto de aquel que ha sido justificado y recibido la vida de Cristo por la fe sola, solamente a través por la gracia. Ciertamente hay una consecuencia y de eso vamos a hablar, ¿verdad? Y ciertamente tenemos que escuchar estas exhortaciones y estos llamados, ¿verdad? A imitar a Cristo, a amarle, a servirle, a vivir en santidad, etcétera, porque sin ello no hay un cristiano que esté en su vida sin santidad en alguna medida, sin un tipo, ¿verdad?, de frutos en alguna medida o amor, y creciendo en esta lucha contra el pecado. Estas son características verdaderamente de un creyente, pero en nada figuran en esta ecuación para ser justificados y no son condiciones ni instrumentos, ¿verdad?, a poder ser justificado, salvo, aceptado, reconciliado, recibido y a tener vida delante de Dios. Es precisamente porque hemos recibido la vida, unidos a Jesús. Y ahora miren qué interesante, no está en el pasaje, pero nos movemos al versículo 6 para ver más claramente que esta unión a través de en la cual hemos recibido vida, y esa vida tiene consecuencias, frutos y efectos, ciertamente, pero el evangelio es que es una unión forénsica o legal a lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Qué quiere decir forénsica o legal? Una unión a lo que Cristo ha hecho delante de la ley, esto es, delante de Dios, del tribunal divino, de las demandas de justicia de Dios a nuestro favor, a ser imputadas a nuestro favor. Por ejemplo, dice el versículo 5 y 6, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, subrayar eso, por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar
en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si alguien interpreta que la gracia de Dios es algo que Dios nos ha dado para nosotros hacer algo en nuestra persona y de esta manera ser aceptados por Dios, entonces este pasaje dice que juntamente con Él nos resucitó. A menos que usted ya haya resucitado y dice y esté sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, personal, subjetivamente, en su propia persona, en su propia, ¿verdad?, esencia y en la gloria, entonces entendemos que esto no puede ser un pasaje que trata con un asunto de mi persona, de mi voluntad, de mi obra, sino que estoy resucitado y sentado legal, forensicamente. Esto es unido a que Jesús resucitó y se sentó, reina y fue aceptado por Dios, habiendo obedecido la ley en toda su extensión por nuestro favor. Nosotros nos ha dado vida porque nos ha unido a esa obra por la fe solamente. Y esto es lo que quiere decir que por gracia simplemente somos objeto de su puro amor, ¿verdad? No por nada en nosotros merecidos. Creo que es algo que los ¿Qué creen de ese reformadores- punto de lo que es forénsico o legal? Creo que debemos hacer énfasis en eso. La gente piensa y miran a la gracia de Dios y lo que tienden a relacionar con la gracia de Dios es los efectos de ella en nosotros en términos, como señalaba Luisito, en términos de nuestra santificación. En otras palabras, así que nos dio gracia para ahora poder perseguir la santidad y de esa manera ser salvo. No, nos dio gracia, quiere decir primero y esencialmente que no, por la fe, por su Espíritu Santo y por oír la palabra de Dios, nos ha unido a Cristo Jesús en su muerte por nuestros pecados, su resurrección para justificarnos, su ascensión y entronamiento delante de Dios. Y todo esto es como si, como decía Ruslan en su presentación, como si yo lo hubiera hecho. No lo he hecho para nada, pero Cristo lo hizo a mi favor. Y esa es la gracia de Dios, esa gracia de Dios que me justifica legal, forensicamente, es decir, no por lo que yo he hecho, no en mi persona, sino simplemente unido a la persona de Cristo, va a tener grandes efectos en nuestras vidas, consecuencias, obras, etc. ¿Qué creen de ese aspecto legal, forénsico, que debemos enfatizar? En inglés hay una palabra que es la palabra quickened, que yo creo que se puede traducir quizá en español vivificado. Él nos ha vivificado junto con Cristo. Sí, exactamente. Siempre en Cristo. Fuera de Él, nada. Todo esto está fuera de nosotros siempre. No, nada de nuestra capacidad. Creo que era Lutero reafirmando que es una justicia aliena. Que viene exactamente. Exacto. Fuera. Y cuando decimos que viene, cuando decimos que viene de afuera, es que viene de afuera y que no es nuestra. Correcto. Es decir, nos es imputada, es decir, es cargada nuestra cuenta, pero no es porque la hayamos obrado. Amén. No es porque la estemos obrando. No es ni por lo que hemos hecho, ni estamos haciendo, ni vamos a hacer. Es aliena, quiere decir extranjera, es de otro. Es la justicia de Cristo. A nuestro favor. Ni por el mérito tampoco. Y para puntualizar ya, que lo hemos visto, pero dice, estábamos muertos. Y en esa condición de muerto, nos dio vida. ¿Qué hicimos? Nada. Estabas muerto y de pronto te dio vida. ¿Merecías que te diera vida? Nadie merece que le dé vida. Y después sigue. Y después de eso también nos sentó junto con Cristo en lugares celestiales. ¿Qué tú hiciste para que te sienten en los lugares celestiales? ¿Qué tú has hecho? Nada. Pero todo eso fue por gracia. Por gracia. Fue un regalo de Dios inmerecido. Y esa gracia, por la fe, es que recibimos la vida en Cristo Jesús y a la misma vez somos sentados. Pero yo no me veo sentado. No, claro que no te ves sentado. Porque no estás sentado en tu persona. Estoy sentado en la persona de Cristo. Amén. Cristo está sentado. Cristo está sentado hoy en el trono de Dios. Y como yo estoy unido a Él por la fe, yo estoy sentado junto con Él en los lugares celestiales.
Es lo que señalaba el pastor Oscar con las expresiones de en Cristo, en Efesios, en este libro. Si hay una expresión que se repite es en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y lo que quiere decir que es en Cristo, es en lo que Él ha hecho. Él se hizo carne por nosotros. ¿Para qué? Para vivir la justicia que nosotros no hemos podido vivir y nunca podremos vivir perfectamente. Jamás. Él murió para expiar el pecado. Murió para expiar el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que Él por su muerte satisfizo la demanda, la penalidad por nosotros, porque nunca hubiéramos podido pagar. Él resucitó. ¿Por qué? Porque quedó vindicado del Espíritu como el santo, el justo, el inocente por nosotros. Él ascendió, Él está sentado, Él recibe el favor, la comendación del Padre, ¿verdad? Que nosotros nunca vamos a poder recibir en nuestra persona y en nuestra obra. Él recibe la herencia, ¿verdad? Él es el primogénito por nosotros, a nuestro favor. Y eso es lo que quiere decir en Cristo. En otras palabras, cada vez que leamos en Cristo, debiéramos entender Cristo por nosotros, en lugar de nosotros. Es por eso que el evangelio tiene que ver con una sustitución penal. Sustitución. Él sustituye lo que nosotros en el primer Adán hemos merecido y dejado de hacer. Él sustituye como el último Adán y hace delante de la ley penal, delante del tribunal de Dios, satisfaciendo su justicia a nuestro favor. Amén. Eso es todo el tiempo que tenemos en este programa, pero vamos a seguir. Así que pensamos que íbamos a tomar un par de programas pero a lo mejor tomamos algunos más y quizás un presentador por programa. Así que sin más nos despedimos de ustedes. Amén. En este su programa centrado en el Evangelio, donde queremos que la conversación acerca de la gracia del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nunca cese. Amén. Amén.